El tema de hoy lo hemos titulado Hay esperanza en medio de la crisis. Pero antes de entrar en el tema, quisiera invitarte allí donde estás, en tu casita, que cierres tus ojos y ores conmigo. Padre maravilloso, qué privilegio el poder entrar en tantos hogares. Gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad. Queremos pedir una bendición especial por cada hermano y hermana que se ha conectado en este momento. Que tú, Señor, puedas bendecirlos, que pueda haber paz, alegría, gozo en su corazón, pero sobre todas las cosas, que pueda haber esperanza en sus vidas, que la fe pueda brillar y pueda mantener la esperanza en sus corazones. Ahora, al abrir tu palabra, queremos pedir tu bendición, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia querida, quiero invitarlos entonces a que abran la palabra de Dios. Quiero que vayan allí a la palabra de Dios y puedan leer junto conmigo el Salmo 40, versículo 3. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Puse en Jehová. Me gusta mucho como dice este versículo y en esta versión. Dice así: puse en Jehová toda mi esperanza. Puse en Jehová toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y me escuchó. Y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pántano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Mira qué interesante, qué hermosa promesa de parte de nuestro Dios en estos momentos de crisis, mi querido hermano y hermana, que tú y yo estamos experimentando. La palabra de Dios entonces nos dice que en momentos de crisis, en momentos de problemas difíciles, en momentos en los cuales no sabes qué hacer, que tal vez tu vida está o sientes que tu vida está en tinieblas, en esos momentos de crisis, cuando tu vida parece más oscura, es en esos momentos cuando aparece la luz. Es en esos momentos cuando Cristo Jesús, mi querido amigo y amiga, está más cerca de ti. Y creo yo que tú y yo, como David, necesitamos aprender a confiar en ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Poner toda nuestra confianza, poner toda nuestra esperanza, porque Él está dispuesto a hacer cambios en nuestra vida, a sanarnos si estamos enfermos, a restaurarnos si tenemos algún problema difícil, a proveer para nosotros si no tenemos pan en nuestra mesa. Ese es el Dios que tú y yo servimos, mis queridos hermanos. Y David lo sabía. Por eso es que David empieza diciendo aquí: puse en Jehová mi esperanza. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿en quién tú estás poniendo tu esperanza? ¿En quién tú estás poniendo tu confianza? Es cierto que estamos pasando por problemas difíciles y me imagino que cada uno de ustedes ahora mismo están pasando por situaciones difíciles. Algunos han perdido su trabajo. Otros se han enfermado con esta pandemia que está atacando el mundo entero, el COVID-19. Otros tal vez han perdido a un ser amado por esta misma enfermedad. Otros tal vez están enfermos de cáncer o de diabetes o de colesterol alto. Yo no sé, hay un sinnúmero de cosas. Otros tal vez están buscando trabajo. Bueno, hay tantas cosas que tal vez tú estás experimentando. A lo mejor no tienes el dinero para pagar la renta. Hay tantas cosas, mi hermano, pero la pregunta es aquí para ti y para mí: ¿estás desesperado? ¿Estás angustiado? ¿Estás atribulado? ¿Estás amargado? ¿Estás triste? ¿O has puesto tu confianza, has puesto tu esperanza en ese Dios maravilloso que provee todo para ti? Yo en este día maravilloso de sábado, quiero invitarte a que, como David, tú también y yo juntos pongamos nuestra esperanza en Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones tu confianza en Jehová, cuando tú le hablas, cuando tú clamas a Él. Recuerda que la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, en momentos de tribulación, en momentos de prueba, en momentos difíciles, necesitamos
clamar a Dios. Y cuando clamamos a Dios, cuando lo buscamos a Él como nuestra esperanza, dice que Dios escucha. Ay, mi hermano, qué lindo es saber que Dios nos escucha, mis hermanos. Dice la palabra aquí, y Él se inclinó y escuchó mi clamor. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus penas, Dios conoce tus dolores, Él conoce tus sufrimientos, Él sabe por lo que estás pasando. ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque su hijo estuvo en este planeta Tierra. Él pasó también hambre, él pasó también frío, él también perdió a su mejor amigo y lloró. Supo lo que es perder a un amigo por causa de la muerte. Supo lo que es tener a personas a su lado que se enfermaron. Supo lo que es sentir hambre. Supo lo que es sentir frío. Inclusive supo lo que es sentirse solo y abandonado. ¿Por qué? Porque en el momento más difícil de su vida, en el momento de la prueba que él tuvo que enfrentar en este planeta Tierra antes de su muerte, antes de su crucifixión, sus amigos, que él pensaba que eran sus amigos, sus discípulos, lo abandonaron. Todos corrieron, todos escaparon, todos se fueron y lo dejaron solo. Es más, la palabra de Dios dice que hasta los ángeles guardaron silencio. El Padre guardó silencio por un momento y él se sintió solo y abandonado y triste. Y cuando estaba allí en el jardín del Getsemaní, dice que su tristeza, su soledad era tan grande que empezó a llorar y su sudor era gotas de sangre. Imagínate el dolor y el sufrimiento que Jesús estaba pasando. Así que, mi querido hermano, si hay alguien que conoce tu dolor, si hay alguien que conoce tu tristeza, si hay alguien que ha pasado por una crisis, ese es Cristo Jesús. Jesús pasó por esa crisis. Pero la palabra de Dios nos dice que en Jehová está nuestra esperanza. Él dice que Él nos escucha, que a Él le interesa lo que te está pasando a ti, lo que me pasa a mí. Y cuando tú hablas, cuando tú clamas a Él, Él está dispuesto a escucharte. Y dice la palabra de Dios aquí en Isaías 40, entonces que Él se inclina para escuchar tu clamor. Y te dice, hijo mío, cuéntame más. Dime qué está pasando, qué está sucediendo. Y cuando tú le abres tu corazón al Señor Jesús, cuando tú le cuentas tus tribulaciones, cuando tú le cuentas tus problemas, cuando tú lloras en sus brazos, ¿sabes lo que hace Jesús? Él no te deja allí. Dice la palabra de Dios, y me sacó de la fosa de la muerte. Cristo Jesús no te va a dejar hundido allí. No te va a dejar en el fracaso. No te va a dejar en el sufrimiento. No te va a dejar sin trabajo. No te va a dejar sin sanidad. No te va a dejar allí hundido en tus pensamientos. Al contrario, Él te va a sacar, Él te va a levantar, Él te va a ayudar. Dice la palabra de Dios, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pántano me sacó y puso mis pies sobre una roca. Mira qué maravillosa promesa. ¿Qué quiere hacer Dios? Dios no te quiere dejar hundido en el fracaso. Dios no te quiere dejar allí con tus penas, con tus sufrimientos, con tu pérdida. No, Él quiere sacarte de allí para llevarte a un lugar seguro, a un lugar donde puedas poner tus pies y puedas encontrar el éxito, donde puedas encontrar la paz y donde puedas encontrar la felicidad. Allí es donde te quiere llevar Dios. Es más, dice el versículo, y plantó mis pies en terreno firme. Él quiere ponerte en un lugar alto, donde puedas tú tener éxito, donde puedas vivir bien, donde puedas tener bienestar. Qué lindo es ese Dios maravilloso que tenemos, mis hermanos. Y no termina allí. No solamente te saca del lodo cenagoso, de ese lugar donde estás enterrado en medio de los problemas y las situaciones que la vida te pone, pero dice que Él te saca de allí para ponerte en un lugar firme. Y una vez que tú estás en ese lugar firme, ahora Él va a poner un nuevo cántico, una nueva esperanza, un nuevo deseo, un nuevo sueño para que tú puedas cumplirlo. Porque dice la Biblia, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Qué maravilloso, mi hermano, porque ahora Dios quiere poner un cántico nuevo, un nuevo gozo. ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones difíciles, mis hermanos? ¿Cuántos no hemos pasado por crisis? Yo creo que en la vida
Todos en algún momento hemos pasado por crisis, por situaciones difíciles. Y hoy tú y yo estamos también pasando por crisis. Pero sabes, Dios está allí para abrazarnos. Dios está allí para darnos la mano, para sacarnos de ese hoyo en donde estamos y ponernos en la peña que es Cristo Jesús. Nuestro lugar más seguro, nuestra esperanza en medio de la crisis. Déjame decirte, mi querido hermano, que Jesús conoce y sabe porque Él se manifiesta en las crisis. Dios se manifiesta en las crisis. Yo quiero invitarte al libro de Juan, al capítulo 9, versículo 3, para que veas cómo es que Dios, ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos, se manifiesta en medio de la crisis. Juan capítulo 9, versículo 3. Allí busca tu Biblia si estás en tu casita o tu celular o tu iPad y ábrela, por favor. Juan capítulo 9, versículo 3 dice lo siguiente. Mira lo que dice. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La palabra de Dios aquí en el capítulo 9 nos está hablando de este joven que nació ciego de nacimiento. Él estaba pasando por una crisis muy difícil. ¿Te imaginas lo que es estar ciego? Yo no sé si tú usas lentes, pero yo uso lentes y yo no puedo estar sin lentes porque veo oscuro, borroso. Y ya yo soy una persona que debo de utilizarlo todo el tiempo. Para manejar tengo que utilizar lentes, para leer tengo que utilizar lentes. Así que yo utilizo mis lentes desde el primer momento en que me levanto hasta cuando me vuelvo a acostar, que finalmente me saco mis lentes. Pero sin ellos no puedo ver, mis hermanos. Y me imagino lo que será. ¿Y saben cómo se siente? Se siente terrible, no se siente bonito, porque uno no puede ver, uno quiere ver, pero no puede. Me imagino a este joven cómo se sentía el no poder ver, porque era ciego, dice la palabra de Dios. Pero en medio de la crisis, Dios se manifiesta, mis hermanos. Este joven tal vez estaba aterrado, tal vez estaba asustado, tal vez tenía miedo, no sabía qué hacer, quería ver. La gente le había contado lo hermoso, lo maravilloso que es mirar. Él quería experimentar eso, quería él con sus propios ojos poder mirar la belleza de la naturaleza, la creación, a los animales que él escuchaba cantar, a los pajaritos, que él escuchaba cantar. Él quería verlos, pero no podía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Jesús se acercó. Ese Dios maravilloso que tenemos, mi querido hermano, ese Jesús de amor, ese Jesús de misericordia, ese Jesús de compasión. Y dice la palabra de Dios entonces que Él se acercó allí y respondió Jesús: no es que pecó Cuando le preguntaron quién pecó, sus padres o él, y dice la palabra de Dios: no es que pecó sino ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Por qué suceden algunas cosas en nuestras vidas? ¿Por qué suceden? ¿O para qué suceden? La palabra de Dios dice que es para la honra y la gloria de Dios, para que sus obras se manifiesten, para que el milagro que Dios quiere hacer en tu vida se manifieste. Muchas veces, mis queridos hermanos, nos preguntamos ¿por qué Dios permite que la crisis nos afecte? No solamente al mundo, sino también a los hijos de Dios. Y la razón es muy sencilla, ¿sabes? Dios quiere ponernos como un ejemplo para los demás al demostrar su poder en nosotros, así como lo hizo con este muchachito que estaba ciego, que era ciego de nacimiento. El ejemplo que hemos leído ahora mismo en la palabra de Dios es claro. Los discípulos estaban tratando de encontrarle una razón a la desgracia de este hombre, de este jovencito. Estaban tratando de preguntarle qué es lo que había pasado. Pero sin embargo, Jesús le dijo: el problema no es sus padres, el problema no es él, es que Dios lo permitió para que el Hijo del Hombre pueda ser glorificado en esta situación. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás mirando, ¿por qué Dios está permitiendo ahora mismo esta pandemia?
Porque Dios no es el causante de esta enfermedad. A veces escuchamos personas que dicen es que Dios nos está castigando. No, mi querido hermano, Dios no nos está castigando. Esto no viene de parte de Dios. Esto es parte del enemigo que está poniendo esto en nosotros para hacernos desfallecer, para que nuestra fe pueda decaer, para que nuestra fe no sea tan fuerte y nosotros entonces podamos negar a ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Entonces, aunque esta enfermedad está aquí, Dios también está aquí, mis hermanos. Y Dios ha permitido que el enemigo ponga esta enfermedad para que su nombre pueda ser glorificado a través de él en tu vida. Así que yo no sé la situación por la que estás pasando ahora mismo, pero lo que yo sí te puedo decir es que ese Dios que tú y yo servimos, Él está para ayudarte en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Él te va a proveer, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él va a hacer por ti todo lo que tú le pidas si le pides con fe. Recuerda que la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos, entonces vamos a encontrar. Si tocamos, se nos va a abrir. Si llamamos, se nos va a escuchar. Es por eso que nosotros necesitamos entonces buscar a Dios de todo corazón, pedirle su ayuda, clamar por Él, y en medio de la crisis, Dios va a estar presente, mi querido hermano. Así que, mi querido hermano, por favor, confía en Dios, cree en Dios, ten fe solamente de que Él puede hacer grandes milagros en tu vida, de que así como dijo David, Él escucha tu oración, Él te va a sacar del foso cenagoso, como lo hizo conmigo también, te va a llevar y va a poner tus pies sobre la peña, sobre un lugar firme, sobre un terreno firme, y allí va a poner un cántico nuevo. Allí Él te va a dar una nueva visión, una nueva esperanza para tu vida, que tu vida que pueda ser un pedacito de cielo, o sea, que puedas disfrutar de todo lo que Dios te da. Mi querido hermano, hoy yo quiero dejarte este pensamiento en tu mente. Permite que el Señor Jesucristo sea el que dirige tus pasos. Confía en Él con los ojos cerrados. Dios quiere proveer para ti. Solamente tienes que confiar, solamente tienes que creer. Al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Mi querido amigo, confía en Jehová. Dios está al control. Clama a Él y Él te va a responder. Y te va a enseñar cosas increíbles que tú no conoces. ¿Por qué? Porque Él tiene grandes planes para ti. Así que confía en Él, pon tu fe que aún en medio de la crisis, Él te va a abrazar, Él te va a cargar, Él te va a llevar y Él te va a dar todo aquello que desea tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios allá en el Salmo 37, versículo 4, 5 y 6. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que pongamos nuestra confianza en Él. Si nosotros nos deleitamos en Jehová, entonces Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Querida familia, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerda, si quieres contactar con nosotros, bien fácil, primerotufamilia.com y allí nos encuentras. O si no, también búscanos en Facebook como Pastor Luis Rivas, o también nos puedes encontrar en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde ofrecemos seminarios, charlas, temas. Allí también nos encuentras igual como Pastor Luis Rivas o Primero Tu Familia. Muy fácil. Dios te bendiga. Gracias por compartir la palabra del Señor.